en las manos, y aunque no había ningún músico en mi familia, mi abuelo, como mucha gente sabe, doctor Ignacio López Tarso, que perdimos este año. Abuelo, te extrañamos mucho. Yo no sabía que estaba improvisando, pero en la casa me dejaba ir y ponía una grabadorcita y me grababa y le daba la vuelta y seguía pegándole. Luego lo oía y no sé en ese momento que estaría pensando, pero me gustaba mucho explorar el instrumento, experimentar. Y yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero aprender a tocar el piano de verdad, y me metí a la Escuela Superior de Música y mi carrera era piano clásico. Entonces yo estaba estudiando piano clásico y estaba el taller de jazz del maestro Telles, Francisco Telles, ahí al ladito. Me empecé a decepcionar de la escena nacional del rock porque, o sea, no la pudimos hacer con ninguno de los grupos con los que estaba. Y yo estaba estudiando mucho y estaba tocando más jazz que rock en ese momento. Y mi mamá me dijo, pues mira, tal vez estaría padre que trataras de tirarle un poquito más alto, a ver a dónde puedes investigar, dónde puedes ir. Tenía varios amigos que se habían ido a Berkeley, en Boston. Investigué, audicioné. Me dieron una módica beca en ese entonces y me fui a los 21 años, en 1993. Este podcast es patrocinado por Bacardí. Jazz en las rocas. El jazz no es para conocedores, es para quien lo quiere escuchar. Hola, gracias por estar con nosotros en Jazz en las rocas. Hoy tenemos a un músico mexicano, compositor, baterista, que ha deshecho, pues ya en todos los continentes, creo, ¿has estado? Creo que sí. Nos falta alguno para, si no, No, creo que ahorita sí. marcarlo. Antonio Sánchez. Bueno, si no lo conocen, a lo mejor después de esta plática lo van a conocer y van a ser fans igual que yo. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Jordi, un placer. Te invito un Bacardí 8, que es nuestro orgulloso patrocinador. Por favor. Está bueno. Porque son las 10 de la noche en algún lugar del mundo. En algún lugar del mundo, aquí no vamos a revelar qué hora es, pero a lo mejor es más temprano de lo que le gustaría a mi jefa aceptar. Te pongo un poquito de agua mineral, Casa del Agua. Este es nuestro corte comercial, querido público. Y entonces, Antonio, hace algunos años naces y la música ya estaba en tu vida. Sí, bueno, mi mamá. ¿Tu mamá es Mi la mamá, culpable? Susana López Aranda, melómana, empedernida, rock and roll británico, sobre todo. Antes de que yo naciera, yo ya en el vientre ya sentía las vibraciones de... Señora Susana, gracias por esos movimientos saludos. que llevaron a esto. Ginger Baker, Okay. el baterista de The Cream, dice que cuando oía, bueno, más bien cuando tocaba un solo, que yo en su vientre ya me empezaba a dar volteretas, así es que bueno, de alguna manera nací con baquetas en las manos, y aunque no había ningún músico en mi familia, mi abuelo, como mucha gente sabe, el actor Ignacio López Tarso, que perdimos este año. Abuelo, te extrañamos mucho. Donde quiera que esté, es más, a su salud. A su salud, A su efectivamente. salud. Híjole, sí, qué fuerte pérdida. Perdón el paréntesis, trabajó hasta que se nos fue, ¿verdad? Sí, a principios de este año hizo Macario, fue la última que hizo, todavía, en el teatro. Traes ahí un estándar alto de Sí, entrega al arte. No. Son estándares inalcanzables, yo creo, pero mi abuelo siempre fue obviamente una inspiración, aunque no fuera músico, pues yo me la vivía en escenarios, en ensayos, con artistas, ¿no? Inspiración para muchos más de nosotros también. Sí, claro. Seguir sus pasos. Qué bonito. Y aparte, bueno, mi abuelo se volvió famoso en la época en la que pues, solo había unos cuantos canales de televisión, que es lo que todo mundo veía. Claro. ¿no? Entonces mi abuelo vivía en las casas de medio México. Y eso pues obviamente lo ayudó mucho a que la gente lo conociera, y con eso podía jalar a la gente al teatro y hacer tragedia griega o Shakespeare o Cervantes, y la gente lo seguía, ¿no? Porque lo conocía de la televisión y del cine. Voy a culturizar a como dé lugar. Sí, y era su amor realmente de mi abuelo, era el teatro, era lo que más le gustaba. Sí. Entonces, bueno, mi familia artística, tengo una prima bailarina, Karina, otra prima cantante, Sofía, que está ahora trabajando con Cirque du Soleil, mi tío Juan Ignacio Aranda también es actor, mi mamá también es escritora, escribió 2 libros sobre mi abuelo, en fin.
Hubiera sido raro si yo hubiera salido contador o abogado. Claro. Eso sí hubiera sido, hubieran visto así como que... Pues incómodo ¿qué le los pasó? diciembres ahí. Sí, nada contra los contadores, pero no era algo que fuera lógico en mi familia. Entonces, bueno, yo empecé a tocar batería porque mi tío, Juan Ignacio, tenía una novia, Ana. Ana tenía un hermano, Fito. Fito era baterista de una banda que se llamaba La Banda Elástica en ese entonces. Y una vez fui a su casa cuando yo tenía 5 años, vi la batería ahí en la sala, que parecía una nave espacial. Y bueno, yo ya conocía el sonido de la batería en los discos, ¿no? Porque yo era ya fan de los Beatles, Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin. Pero al ver la batería y al oír a Fito tocar ahí en vivo, y además creo que puso un disco de Led Zeppelin y tocó Whole Lotta Love. O sea, yo ya, flechazo para toda mi vida, no con Fito, pero con la batería. No, Fito lo quiero mucho, pero la batería se convirtió realmente en mi primer amor y desde entonces nunca di marcha atrás. Qué padre, qué increíble. Entonces a los 5 años y de ahí empiezas a tocar la batería, o sea, fue música, batería. Sí, no 5 le años. dudaste y yo quiero guitarra o piano, nada. Bueno, había una guitarra en la casa, me la pasaba tocando, si había un piano lo tocaba, entonces la música me llamaba la atención, definitivamente, pero la batería me llamó la atención de una manera pues tan contundente que realmente le ganó a todo lo demás. ¿Estudiaste batería? Empecé a tomar clases con Fito, pero mis clases eran muy básicas, técnica básica, y sobre todo yo traía mis discos favoritos y Fito me enseñaba a tocar con los discos. Entonces yo tocaba con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y tocaba con Quadrophenia de The Who y Physical Graffiti de Led Zeppelin, etc., ¿no? Entonces mis clases eran siempre sobre música, ¿no? Tocar música, que fue muy bueno. Y posteriormente fue que empecé a improvisar. O sea, yo no sabía que estaba improvisando, pero en la casa me dejaba ir y ponía una grabadorcita y me grababa y le daba la vuelta y seguía pegándole. Luego lo oía y no sé en ese momento que estaría pensando, pero me gustaba mucho explorar el instrumento, experimentar. De forma orgánica. Orgánica, chavito, completamente inocente. Sin pretensiones, de alguna manera. Y sin darme cuenta, pues empecé a realmente encontrarle mucho amor a la improvisación, a estar en el momento, lo que te hace la improvisación mentalmente, espiritualmente, físicamente. Conectarte con el instrumento en ese momento, además, ¿no? Que no puedes recrear realmente. Pero en otros ámbitos eso es meditación, ¿no? Eso es una práctica. Para mí es meditación, eso. Y por eso ahora, a mi edad y en esta etapa de mi vida, me gusta tanto tocar, porque es mi meditación, es mi manera de limpiar toda la cuestión de la vida moderna que nos estresa tanto a todos, yo creo. Para mí es como subir una montaña o nadar en un río, es tocar y sacar. Más sano que luego, pero salud. Hay otras formas también de desconectarse. Ok. ¿En qué momento, porque me estás diciendo eminencias del rock, en qué momento el jazz entra en tu vida? Pues, bueno, antes de irnos ahí, por ejemplo, mi mamá escuchaba mucho rock, pero mi abuelo escuchaba mucha clásica a la hora de la comida, ¿no? Cuando comíamos, se escuchaba Mozart, se escuchaba Chopin, le gustaba mucho Vivaldi, me acuerdo. Isaac Perlman, tocando Las Cuatro Estaciones, en fin, un montón de música muy linda que a mí me empezó a llegar, ¿no? Por ósmosis nada más. Claro, sí. Y cuando salió la película de Amadeus de Milos Forman, que fue en los 80s, yo la fui a ver con mi mamá y o sea, me hizo algo muy fuerte la película al ver a Mozart, un niño genio que estaba componiendo sinfonías y óperas antes de llegar a los 10 años siquiera. Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo quiero aprender a tocar el piano de verdad. Y me metí a la Escuela Superior de Música y mi carrera era piano clásico. Entonces yo estaba estudiando piano clásico y estaba el taller de jazz del maestro Telles, Francisco Telles, ahí al ladito, pero yo estaba estudiando Mozart y Chopin y Czerny y demás, pero oía a los ensambles de jazz que estaban ensayando y me llamaba la atención. El caos que tenían del otro lado. Y un amigo que precisamente está por ahí atrás, que se llama Gabriel González, un querido amigo, excelente bajista,
pues empecé a entablar amistad con varias personas ahí, él era uno de ellos. Y que él estaba él estaba en el taller de jazz. Okay. Y me dio un cassette un día de Chick Corea Electric Band. Bueno. Llegué a mi casa, lo puse y dije, esto es algo que necesito entender, porque me llegó mucho, pero estaban tocando música muy, muy compleja. Yo estaba en el rock and roll todavía, estaba obsesionado con Rush y The Police, Neil Peart, Stuart Copeland, ¿no? Y de ahí no me sacabas. Durante años estaba solo en eso y de repente Dave Weckl, el Chick Corea Electric Band, me voló la cabeza y además tenía muchos elementos que me gustaban del rock. Un sonido de batería bien grande, guitarra eléctrica, teclados eléctricos, pero tocando música increíblemente virtuosística. Y pues yo quería ponerme a tocar con los discos, pero no podía porque era mucho más complicado. Entonces ahí fue que empecé a tratar de estudiar más. Me compré un video instruccional de Dave Weckl que andaba circulando por México en ese entonces. Así es como aprendíamos en los 80 y 90, no en YouTube. Teníamos que ir, comprar cassettes, videos, etc. Si podías, porque si no era pedírselo a quien lo tuviera, le pedías una videocasetera a alguien más, las conectabas y le sacabas una copia pirata porque era la única manera. Entonces yo me estudiaba esos métodos muy fielmente con un espejo que me viera igual y poco a poco fui avanzando. Qué rigor, con espejo, o sea, en serio ensayabas, te entregabas. Sí. No, es que yo estaba obsesionado. Yo tengo una personalidad obsesiva con pocas cosas, pero lo que agarro, lo agarro muy fuerte, ¿no? En ese entonces estaba haciendo gimnasia olímpica también, estaba con el piano. Entonces el jazz entró por ahí, ¿no? Con el jazz fusión y posteriormente empecé a llegar más al jazz latino. Tenía un grupo acá en México que tocábamos canciones de Michel Camilo. Okay. En fin. Estamos por todos. Por me todos gusta. Lados. O sea, estamos clásicos, rock. Chick Corea sale ahí ecléctico, a relucir. Ecléctico. Okay. Y tenía además mis grupos de rock. Okay. Siempre tenía un grupo que se llamaba Esencia, otro grupo que se llamaba La Zona Muerta, donde tocábamos en Rocotitlán y en el Look. Y entonces estaba tratando de manejar todo al mismo tiempo. Y era muy padre, la verdad. Pero el jazz me empezó a llamar más la atención porque el instrumento me llamaba mucho la atención y era obvio que el jazz era donde iba a poder investigar más a fondo qué es lo que me podía dar la batería. ¿Y de ahí sales del país a estudiar o qué te lleva? Pues, me empecé a decepcionar de la escena nacional del rock porque, o sea, no la pudimos hacer con ninguno de los grupos con los que estaba. Y yo estaba estudiando mucho y estaba tocando más jazz que rock en ese momento. Y mi mamá me dijo, pues mira, tal vez estaría padre que trataras de tirarle un poquito más alto, a ver a dónde puedes investigar, dónde puedes ir. Tenía varios amigos que se habían ido a Berkeley, en Boston. Investigué, audicioné, me dieron una módica beca en ese entonces y me fui a los 21 años, en 1993, a Berklee College of Music. Y ahí estuve 4 años. Me empezaron a dar becas en mi segundo año que me permitió quedarme porque la economía estaba fatal en esos entonces y acabé la escuela y inmediatamente que terminé me salió un trabajo, me recomendaron, el pianista Danilo Pérez que yo conocía en Boston me recomendó para tocar con Paquito de Rivera. Okay. Entonces me gradué y ni siquiera pude ir a mi ceremonia de graduación porque nos fuimos de gira a Europa con Paquito de Rivera y la United Nation Orchestra, que era la que dirigía Dizzy Gillespie antes de su muerte. Entonces, pues para mí obviamente eso era lo que yo ya quería hacer. Nos fuimos de viaje. Fue la primera gira europea que hice, fue una experiencia increíble y cuando regresé volví a la escuela, al New England Conservatory, porque se me había acabado la visa. Y me iba a tener que salir de Estados Unidos, básicamente. Entonces, me volví a meter a la escuela. Para que te extendieran la visa. Me extendieran la visa de estudiante. Oye, pero no te quise interrumpir. El error de diciembre casi nos cuesta un baterista. O sea, hay que ser, lo que la regaron, tú de milagro pudiste agarrar una beca para seguir. Sería totalmente otra historia, estaría muy triste que por una tontería así. Sí, no, estuve así de tener que regresarme. Ok, pero bueno, ya te regresaste para extender la visa y ahí estabas estudiando nada más para ver mientras qué pasaba, ¿o qué? Sí, básicamente yo quería ya ponerme a trabajar y me estaba fastidiando un poco estar en la escuela otra vez, pero empecé a tomar clases particulares con Danilo Pérez y
en esas clases, básicamente, que fue plan con maña, me aprendí toda su música, que estaba tocando mucho en trío en ese entonces. Y yo en mis clases le decía, oye, Danilo, ¿y esta canción de tu trío que va así, que se llama tal, ¿podemos tocar tantito? Ah, ¿te la sabes? Y yo, más o menos, pero yo me la sabía perfecto. Entonces empezamos a tocar y me decían, oye, qué bien, bueno, tráete un bajista y igual la clase que entra tocamos más. Y así, sin él siquiera darse cuenta, me estaba entrenando para tocar en su trío. Y a los pocos meses ya me llamó para a tocar en su trío de lleno y estuvimos viajando con ese trío durante dos años y medio. De ahí empecé a trabajar con otro saxofonista puertorriqueño maravilloso, David Sánchez. De ahí con otro saxofonista, Miguel Zenón. Y vi en un concierto en Torino, en Italia, tocando con Danilo Pérez, que le estábamos abriendo a Pat Metheny, fue que me vio por primera vez Pat. Y es una historia curiosa porque en ese entonces yo tenía una batería como híbrida, tenía la batería de jazz, pero tenía un timbal, tenía un par de bongos, una conga, tenía un montón de cencerros, así tenía un cencerro en la pierna izquierda donde tocaba la clave. Entonces estaba haciendo como 10 cosas a la vez, ¿no? Okay. Y me contaron que Pat estaba escuchándonos atrás del escenario mientras estaba cenando y el promotor del concierto le dijo, oye, ¿qué te parece este grupo? Jazz en las Rocas. Agradecemos a nuestro patrocinador Bacardí.